¿Es necesario vestir a mi perro para protegerlo del frío? Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te trataremos un tema sobre una duda muy frecuente e incluso que genera debate entre los dueños de mascotas, y se trata de si ¿es necesario vestir a mi perro para protegerlo del frío? Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, ¡comenzamos! Las mascotas, sobre todo los perros, no tienen que ser vestidos como si fueran las muñecas de la infancia, pero sí necesitan contar con un abrigo cada vez que se salen a caminar o hacer sus necesidades al parque o por las calles. No es una cuestión estética, aunque haya una potente industria de moda para los animales domésticos, sino de compensar aquello que el hombre modificó en estos animales. Hemos humanizado a las mascotas y van perdiendo su capacidad de adaptación a los cambios de temperatura. Por ello, debemos compensar este déficit que les hemos provocado con la provisión de una ropita en caso de que haga frío. Esto comentan algunos veterinarios. Adaptación natural a las temperaturas. Los animales cambian el pelo en las estaciones para adaptarse al clima. En invierno desarrollan el pelo más largo que genera una capa de aire. Cuando hace frío, se erizan y es para generar una capa aislante térmica que se mezcla entre los pelos de la cubierta pilosa. En el caso de las razas con pelo más largo, como son los San Bernardo o los Pastor Alemán, esa capa pilosa es un poco más espesa y la lanilla que se le crea encima de la piel funciona como aislante térmico. Las razas que más sufren con el frío. Los perros que más sufren con el frío son los del pelo corto, como el Basset Hound, el Tekel, el Galgo, el Beagle, el Boxer, el Doberman o el Bull Terrier, pero también los de contextura pequeña, como el Yorkshire, el Bulldog francés o el Chihuahua, que además es de pelo corto. En esta última raza no hay que confundir sus habituales espasmos musculares, que parece que estuvieran tiritando, con que pueda padecer frío. Los perros que superan los 10 años, así como los cachorros, también necesitan una protección extra al salir al exterior. Los primeros porque pueden padecer de problemas de artrosis en columnas o cadera, habitual en el pastor alemán, entre otras razas grandes. Y además van perdiendo la capacidad de regular su temperatura, en el caso de los cachorros, debido a que no han terminado de desarrollar su sistema inmunológico. Adaptación natural a las temperaturas. Cuidado con los cambios bruscos. Los humanos que estamos en el interior del hogar a una temperatura de 21 a 24 grados, buscamos la chaqueta para afrontar una sensación térmica exterior de 10 a 0 grados. Pues esta conducta tan habitual también debe trasladarse a la mascota, porque más que soportar el frío, el problema reside en el cambio brusco de temperatura, lo que puede causarles problemas respiratorios. Por ello, lo que no se debe hacer es mantener al animal con un abrigo en el interior del hogar. Los perros no tienen la capacidad de sudar a nivel cutáneo, sino que lo hacen por las almohadillas plantares y por el jadeo, por lo que no se alertan si están sufriendo de un exceso de calor. Hay razas más adaptadas que otras a los climas fríos, como el husky siberiano o el malamute de Alaska. Pero incluso el lobo, en su estado salvaje, mantiene el instinto de refugiarse en madrigueras o cuevas para soportar las temperaturas bajas, sobre todo en la noche, y busca hojas secas para hacer un colchón térmico. Por esta razón, si el perro duerme fuera, se sugiere que tenga una manta o su casita esté adaptada al frío y a la humedad. ¿Qué abrigos o chalecos usar? El abrigo debe cubrirle el lomo desde la base hasta la cola, que es la parte más expuesta al exterior. El cuello es otra parte que no debe quedar desprotegida. La mayoría de las prendas de abrigos para los perros son de nylon o de tipo jersey, pero hay personas que buscan piezas muy acolchonadas y, ante la rigidez de un abrigo, hay perros que se quedan paralizados ya que se sienten incómodos. Por esta razón, lo ideal que se aconseja es el uso de ropa con elásticos que resultan muy cómodos y cálidos, siendo aptos tanto como para estar en casa como para el exterior, y añadirle el abrigo los días en los que la camiseta o la sudadera no es suficiente. En todo caso, más allá del abrigo, en las salidas con amenaza de lluvia, es mejor llevar una pequeña toalla para secar al animal cuando se regresa al hogar. Mejor sin botas. Lo que no es recomendable es ponerle botitas, excepto si se vive en la nieve. Si el animal está siempre en el interior y a pocos minutos está corriendo en un campo nevado, puede tener laceraciones plantares.
Pero en el resto de los casos no es necesario. El perro necesita desgastar sus uñas y, excepto que se le haga sesiones regulares de pedicura, es mejor que tenga sus patas expuestas. Además, el sistema sanguíneo les permite conservar mejor el calor en sus extremidades. ¿Qué pasa con los gatos? En el caso de los gatos, si se vive en un departamento, no tendrá la costumbre de salir al exterior y el felino ya está adaptado a buscar sitios cálidos, como estufas, mantas o zonas soleadas. En principio sufrirá más el frío si es de pelo corto, como el gato azul ruso o el bengalí. Es similar al caso de los perros, pero lo que sí será muy difícil es que el gato acepte usar un abrigo o una capa. Por su estilo de vida es menos habitual que el gato realmente necesite un abrigo, pero los gatos Sphynx son clientes habituales, indican expertos sobre esta raza de felinos sin pelo. Por lo que la prenda más demandada son las sudaderas y camisetas de uso diario. En este punto también cabe ver que la reacción de los perros al momento de elegir un abrigo cabe ver que no esté incómodo o que no le provoque picor, porque los animales domésticos tienen una alta capacidad de adaptación, pero también saben cuando algo no les gusta. Mi perro se ve bonito con ropa. Por otro lado, están los perros que usan ropa por estética, lo cual está relacionado con la humanización de las mascotas, cosa que no siempre es buena, y que están cómodos con la misma. Mientras no afecte su comportamiento de perro o ponga en riesgo su salud, no hay contraindicaciones para su uso. Acostumbrar a mi perro a usar ropa. En resumen, si sabes que el frío llegará con fuerza este año, es importante que prepares tu casa y tu mascota para hacerle frente. En esta ocasión, te damos los consejos generales para que tu perro se deje de poner ropa para protegerle del frío. Número 1. Busca ropa que cubra desde los omóplatos, cruz, hasta la base de la cola para protegerle por completo. El cuello, idealmente, debe ser cubierto. Número 2. Busca ropa sencilla de poner, de inicio y en lo que se acostumbra a usarlo, que no tape cabeza ni patas. Número 3. Inicia poco a poco. Dejársela primero unos minutos o hasta que le veas incómodo y luego ve aumentando el tiempo hasta que lo soporte todo el día. Número 4. Felicítalo y hazle fiesta cuando tenga la ropa y, al quitársela, deja que pase un rato antes de jugar con él. Así relacionará la ropa con cosas buenas. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro tema de hoy, no te olvides de darle like, compartir y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por el momento, me despido y nos vemos en el próximo video.